Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Alejandra Mayo y el día de hoy vamos a ver las 5 preguntas que te van a ayudar a crear tu historia. Definitivamente la historia, tu historia, es sumamente importante para el desarrollo de tu negocio. A veces nos enfocamos mucho en aprender las habilidades, lo cual está perfecto. Definitivamente la cancha también te va a dar mayor manejo de cómo conversar, cómo hablar, cómo desarrollarte en el negocio, información del negocio, cómo hacer una buena llamada, cómo hacer una buena presentación y todas las habilidades que vienen con la preparación para hacer un negocio exitoso. Sin embargo, a veces nos olvidamos de lo importante que es tu historia. Y muchas veces nosotros mismos no sabemos contar nuestra historia y tampoco enseñamos a la gente de nuestro equipo a contar su historia. Y la historia tiene 5 preguntas. Y todas las historias son sumamente importantes. No importa de dónde tú vengas, no importa si alguien tiene una historia más trágica que la tuya. Todas las historias, absolutamente todas las historias son relevantes y son importantes porque son verdaderas y vienen de ti, de cada uno de nosotros. La primera pregunta que te va a ayudar a empezar a hacer una buena historia tiene que ver con dónde te encuentras o dónde te encontrabas. Que básicamente esta pregunta lo que quiere responder es ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú actualmente? Que antes de que llegara redes de mercadeo a tu vida como una propuesta, ¿qué fue lo que te llevó a estar ahí? Si eres madre soltera, si tienes hijos, si los puedes ver o no, si te gusta tu trabajo o no te gusta tu trabajo, cuántas horas tiene tu trabajo, si acabas de perder el trabajo de repente. Por ejemplo, en mi caso, yo soy la segunda de 4 hermanas, mi nombre es Alejandra Mayo, tengo 34 años de edad. Y mi papá siempre me inculcó desde chiquita que tenía que yo valerme por mí misma en términos económicos allá afuera. Así que cuando me tocó decidir por una carrera, yo decidí por la carrera que me pudiera generar la mayor cantidad de ingresos o me abriera la mayor cantidad de puertas en el mundo corporativo. Porque tenía clarísimo que el mundo corporativo era donde se generaban los mejores sueldos. Y me dijeron economía, así que estudié economía, decidí estudiar esa carrera exclusivamente por eso. Me hubiesen dicho administración, lo que sea que me hubiesen dicho, yo hubiera estudiado. Así que terminé la carrera, me titulé y a lo largo de mi carrera tuve prácticas preprofesionales y entré a una corporación multinacional y listo, ya estaba donde yo quería. Esa es la historia, ¿me dejo entender? Llevar un poquito a contarle a las personas de dónde vienes, quién eres tú, y hay ciertas columnas que se pueden ampliar. Yo puedo ampliar más mi familia, puedo ampliar más de por qué elegí la carrera, cómo me fue, pero hay cosas que son básicas que tienen que estar ahí dentro de dónde tú vienes y dónde estás tú actualmente, o dónde estabas, que fuera mi caso. La segunda pregunta tiene que ver con, entonces, ¿cuál es el problema? ¿O cuál era el problema? Y aquí viene la reflexión. Estas 2 preguntas invitan a la reflexión. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa esto? Que definitivamente yo llegué a donde estaba, pero empezaron a haber problemas. Tú estás donde estás y empiezan a haber problemas, empiezan a haber cosas que te empiezan a incomodar y que te empiezan a hacer reflexionar. Las cosas que me hicieron reflexionar a mí fue el ritmo de trabajo. Simplemente me empecé a proyectar toda una vida trabajando a esa velocidad, básicamente con las justas tenía fines de semana y dije, ¿esto va a ser mi vida completamente? Otra cosa que me di cuenta yo que empezaron a hacer problemas fue que había muy pocos puestos con buenos puestos y mucha gente que quería esos puestos. La competencia era muy alta, tenía que empezarme a preparar maestrías, aprender inglés y una serie de cosas en ese momento. Entonces empecé a reflexionar. Me di cuenta que si tenías entre 30 y 35 años y no habías chapado un puesto gerencial, no lo ibas a agarrar. Es la realidad de mi país. Y me empecé a dar cuenta de todas esas cosas y empecé a reflexionar y a preguntarme, ¿yo quiero esto? Entonces es ahí donde tú empiezas a hablarle a la persona de cuál es tu reflexión. De repente en tu caso es ver más tiempo a tus hijos, o no ganas lo que necesitas, o no estudiaste y el mundo laboral te pide a ti ciertos estudios y tú no los tienes. ¿Cuál es el problema de tu situación? O de repente vienes trabajando 20 años y te has dado cuenta que no has construido nada económicamente hablando. Esto es donde tú generas reflexión. La tercera pregunta es, ¿por qué redes? ¿Por qué elegiste redes de mercadeo para la solución a tu problema? ¿Y por qué la compañía en la que estás actualmente? Entonces, ahí hablas un poco ya del modelo de negocio. ¿Por qué redes? ¿Cómo es este modelo? ¿Por qué te interesó? La forma como se trabaja, el apalancamiento, el residual. Y también hablas de las características de tu compañía. Aquí ya empiezas tú a entrar en la solución. La solución que tú has encontrado a tu problema. El punto 4, hablas un poco de tu experiencia con los productos de tu compañía, para que la gente conozca cómo es el producto a través de tu experiencia. Y el punto 5 tiene que ver con tu expectativa de generación de ingresos, o los ingresos que ya te estás generando. Aquí ya tú estás vendiendo visión.
Si tú manejas estas 5 preguntas al revés y al derecho y te sabes manejar en ellas, vas a poder generar reflexión. A veces nos volvemos unas paporretas, como que sabemos explicar muy bien nuestro negocio, sabemos explicar muy bien las características y valores de nuestra empresa, sabemos explicar muy bien las características y valores de nuestro producto, pero no generamos ningún tipo de conexión con la persona que tenemos enfrente en el momento que le queremos exponer nuestro negocio. La gente nos entiende la propuesta, entiende el negocio, pero no genera ningún tipo de conexión. ¿Por qué esto sería relevante para mí? ¿Por qué yo decidiría realizar ese tipo de sistemas de negocio? Me parece interesante. No se escuchaba la típica respuesta interesante. Eso sucede cuando no hay una conexión, no hay una reflexión. Y la reflexión únicamente se va a dar con tu historia. Que tú puedas contarle a las personas dónde tú vienes, cuál era el problema, por qué has elegido mercadeo en red, por qué la compañía en la que estás, cuál es tu experiencia con el producto y cuál es tu expectativa de generación o la generación de ingresos que tienes actualmente y cómo podrían trabajarlo juntos. Créeme, reflexionar a través de tu historia es una de las maneras más potentes como tú puedes llevarle esta propuesta a la mayor cantidad de personas. Nos vemos en un próximo entrenamiento y si quieres ayuda con tu historia, escríbeme y te puedo ayudar a construir una linda historia que es netamente basada en tu propia experiencia y en tu propia vida. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!